Hola, ¿cómo están? He leído en 3 noches intensas una novela extraordinaria, preciosa, conmovedora. Se titula Borderline Sagrada y la ha escrito una artista de singular talento, Elisa Tokeshi. Al final les voy a comentar mis impresiones sobre esta notable primera novela de Elisa Tokeshi. También quiero agradecerles mucho porque aquí en Estados Unidos se está vendiendo bastante bien mi más reciente novela, Los golpistas, sobre Hugo Chávez y Fidel Castro. Ha vendido ya miles de ejemplares, no solo como antes en las librerías físicas, sino también, y muchos, en Amazon, por supuesto, ¿no? Y creo que está también en Target y en Walmart, notable. Gracias a quienes se ocupan diligentemente de acercar mis libros a los lectores. Bueno, las noticias de hoy. Ayer lunes, Trump tuvo 2 conversaciones telefónicas con Netanyahu, el primer ministro de Israel. La primera, se informa, se filtra de fuentes confiables, fue cordial. Y Trump le pidió a Netanyahu que dejara de atacar a las milicias terroristas de Hezbollah en el Líbano, al norte de Israel. Pero Netanyahu le dijo a Trump que eso no habría de ocurrir, que él seguiría atacando a Hezbollah, puesto que, según argumentó Netanyahu, Hezbollah había atacado primero disparando drones y matando a soldados de Israel. Poco después, Trump volvió a llamar a Netanyahu. Tengan en cuenta que son amigos hace más de 40 años, muy amigos. Cuando Trump era solo un hombre de negocios y no todavía un político, Netanyahu, de paso por Nueva York, se quedaba a dormir en el apartamento de Trump. Esa segunda conversación telefónica ayer entre Trump y Bibi fue muy tensa, muy áspera, y se gritaron cosas irreproducibles, pero se ha filtrado, de nuevo, de fuentes bien informadas, confiables, que Trump le dijo a Netanyahu: estás completamente loco, estás jodidamente loco. También le dijo: me estás fregando o me estás jodiendo. Y además le dijo: tú tienes que hacer lo que yo te diga, tú tienes que hacer lo que yo te ordene, porque si no fuera por mí, tú estarías preso, le dijo Trump a Netanyahu. En efecto, Netanyahu estaría preso si no fuera por el apoyo de Trump. Yo no lo creo, pero es verdad que Netanyahu enfrenta serias acusaciones de corrupción en Israel, y no es menos cierto que la opinión pública israelí no es como la opinión pública estadounidense. Allá en Israel, la mayoría quiere que la guerra contra Hezbollah en el Líbano y contra Irán continúe. En cambio, aquí en Estados Unidos, una amplia mayoría, más del 60%, quiere que la guerra contra Irán termine cuanto antes. ¿Por qué? Porque esa guerra ha provocado la subida del precio del petróleo y por consiguiente se ha disparado también el precio de la gasolina, que en menos de 3 meses ha subido 50%, y eso golpea en el bolsillo a los consumidores estadounidenses. Así que, en resumen, se han peleado, y a las bravas, a gritos, diciéndose insultos y procacidades, amenazándose mutuamente Trump y Netanyahu. Esto, por supuesto, juega a favor de Irán, ¿verdad? Trump está apurado por firmar la paz con Irán. ¿Por qué está apurado? Porque, ya les dije, el precio de la gasolina ha subido 50%. Trump necesita que Irán reabra el estrecho de Hormuz, que salgan por ahí los 1.500 tanqueros con petróleo que están atrapados en el Golfo Pérsico, y que bajen, si acaso, esto está por verse, los precios del petróleo y de la gasolina. Entonces Trump está dispuesto a hacer numerosas concesiones con los iraníes, pero los iraníes han dicho: si Israel continúa atacando a Hezbollah en el Líbano, nosotros no firmamos la paz con Estados Unidos. Por eso Trump ha insultado a Netanyahu y le ha exigido que deje de atacar a Hezbollah en el Líbano, pero Netanyahu le ha dicho: yo no tengo por qué
obedecer tus órdenes o tus gritos o tus amenazas, ¿no? Y yo no hago lo que tú me digas, sino lo que más le conviene al Estado de Israel. Y en ese punto se ha fracturado una relación de alianza, de intereses mutuos y hasta de fraternidad que parecía inquebrantable entre Trump y Netanyahu. Marco Rubio, secretario de Estado, se ha apresurado a decir que cuando Irán firme la paz con Estados Unidos no va a recibir compensaciones económicas. ¿Por qué ha dicho esto? Porque Irán ha pedido que Estados Unidos le dé 20 billones de dólares en activos congelados de Irán, a cambio de reabrir Hormuz. Pero Irán no quiere entregar su material nuclear escondido. En parte porque ni siquiera sabe si ese material nuclear está todavía en condiciones de ser usado, puesto que está en cuevas, en búnkers, en escondrijos subterráneos que el año pasado, en el verano, fueron bombardeados por la aviación de Estados Unidos y no se sabe si han sido completamente destruidos o parcialmente destruidos o no del todo destruidos. En fin, esto sobre la guerra en Irán. Yo creo que cuando Trump le dice a Netanyahu, estás jodidamente loco, debería mirarse él mismo en el espejo. No sé si Bibi está completamente loco, pero sí creo que Trump está jodidamente loco. Creo que Trump está más loco que Netanyahu. Creo que Netanyahu es mucho más astuto, malévolo y manipulador que Trump. Y creo que Netanyahu, la prueba de ello, arrastró a Trump a una guerra en Irán que a Estados Unidos no le convenía, pero a Israel sí, ¿verdad? Así que si vamos a comparar grados o matices de locura, me parece que Trump está más loco que Netanyahu. Sin perjuicio de que Netanyahu también esté bastante loco, ¿no? Pero quien está más jodidamente loco de los dos es Trump, y quien está más jodido en la guerra no es Netanyahu, sino es Trump, ¿no? Porque la opinión pública de Israel, ya lo dije, quiere que la guerra siga, pero la opinión pública de Estados Unidos quiere que la guerra contra Irán se detenga cuanto antes. Luego he tomado nota de algunas cosas que me han llamado la atención, ya que estamos sobre guerras. Los propios expertos rusos dicen que el dictador reptil, el dictador helado, Putin, no podrá ganar la guerra en Ucrania. Mientras Europa siga asistiendo económica y militarmente a Ucrania, y yo me alegro de que así sea, Ucrania habrá de resistir, Ucrania habrá de prevalecer, Rusia no podrá invadir completamente Ucrania, como era el deseo imperial del dictador reptil Putin. De manera que la propia opinión pública ya no ve con simpatía la guerra en Ucrania y le va pidiendo crecientemente a Putin que acabe con esa guerra que lleva ya varios años y que les ha costado a los rusos más de 1 millón de muertos, que es una barbaridad. Así que estos últimos misiles y estos últimos drones que Putin ha ordenado que se disparen sobre Kiev, la capital ucraniana, no son una señal de poder o de fortaleza por parte de Rusia, sino al contrario, son una señal de debilidad, puesto que los rusos ya saben que no van a ganar la guerra y entonces disparan misiles de noche o drones contra Kiev y matan a decenas de personas solo para dar la apariencia de que están ganando una guerra que en realidad están empatando, diría yo, ¿no? Luego me ha sorprendido mucho que el presidente colombiano Petro, de izquierda, diga que se ha hecho un fraude en las elecciones colombianas del pasado domingo. En esas elecciones, el candidato de derecha, Abelardo del Espriella, sacó casi 44% de los votos, 10.350.000 votos. Y el candidato de Petro, el candidato del gobierno, el candidato oficialista de izquierda, Cepeda, sacó casi 41%, 44 a 41, sacó 9.600.000 votos. Una diferencia a favor de Abelardo de unos 673.000 votos. Petro, sin embargo, dice que la autoridad electoral le ha añadido tramposamente a Abelardo del Espriella aproximadamente 885.000 votos. Yo no creo que eso haya ocurrido. Y también ha acusado a Abelardo de haber comprado votos, pagando dinero en pesos colombianos para que en las zonas más pobres de Colombia voten por él. Yo no creo que eso sea cierto tampoco. No me ha sorprendido, en cambio, que la gran mayoría de los colombianos que viven en Venezuela, que no sé cuántos son, pero antes de Chávez y Maduro eran muchos los colombianos
que vivían en Venezuela, porque en Venezuela se vivía mejor que en Colombia. Por tanto, la migración era de Colombia a Venezuela. Ahora es al revés, claro, ¿no? Ahora son los venezolanos los que escapan de la miseria y de la falta de libertades en su país y se van a Colombia. Pero a lo que iba, los colombianos que viven en Venezuela, 66% votaron a favor de Abelardo. Para ir terminando, en Japón la población año a año decrece. Esto me ha interesado mucho, porque los japoneses son muy sabios, ¿no? La principal virtud de los japoneses, el principal rasgo de su sabiduría es su humildad, ¿no? Los japoneses son esencialmente humildes y una persona no puede ser sabia si no es primeramente humilde, ¿no? Yo admiro mucho la cultura japonesa, mucho. Dicho eso, del año 2020 a este año 2026 ha decrecido en 3 millones la población japonesa. Son muchos los japoneses, bien saben ustedes, ¿no? Y Japón es un lugar, digamos, es una geografía, es un territorio relativamente pequeño, no es tan vasto. Hace 6 años eran 126 millones de japoneses, ahora son 123 millones de japoneses. Cualquier persona que dice, creo que no conviene tener hijos, despierta mis simpatías. Cualquier persona, en cambio, que dice, voy a tener todos los hijos que Dios quiera, y luego son 6 u 8 o 10, y no está claro si Dios interviene en el asunto, merece, en cambio, no mi antipatía, pero sí mi, asombro y mi perplejidad, ¿no? Así fue al menos en mi propia familia biológica, ¿no? Papá y mamá tuvieron 10 hijos y pudieron ser 12 porque 2 murieron en el camino, 12 embarazos. Bueno, en fin, yo admiro mucho a las mujeres que dicen, la verdad, no tengo prisa por ser madre y a lo mejor no voy a ser madre nunca, ¿no? Y voy a buscar la belleza, el sentido profundo de la vida, en otros lugares y no necesariamente en la maternidad. Ahora, esto que he leído me ha parecido genial. No sé si tú lo sabías, mi amor. Marco Rubio, cuando era jovencito, Marco Rubio nació aquí en Miami, secretario de Estado. Él quiere ser presidente todavía, ¿no? Yo lo veo con una cierta distancia crítica porque él es muy adulón de Trump y a mí Trump no me gusta nada. Marco nació en Miami el año 71, o sea, es 6 años menor que yo. Él sigue con el sueño, enloquecido de ser presidente de Estados Unidos. Pero lo interesante es que cuando era un jovencito aquí en Miami, la única persona rica de su familia era su cuñado, casado con una hermana de Marco. Y este cuñado resultó que era un gran narco. O sea, toda la familia de Marco Rubio se daba la gran vida porque el único rico de la familia era un narcotraficante. Hasta que un día llega la policía a la casa del cuñado narco de Marco Rubio y se acabó el cuento de hadas. Eso primero, Marco Rubio tuvo un cuñado narco. Y segundo, Marco, en una época en que él era niño y su familia tenía problemas económicos, se mudaron todos a Las Vegas y su mamá se convirtió a la iglesia mormona y a Marco lo convirtió también a la iglesia mormona. O sea que Marco Rubio ha tenido un cuñado narco y ha sido mormón. Después volvieron a Miami y declinaron de seguir siendo mormones. Es curioso la gente que se cambia de una iglesia a otra, ¿no? Ya para mí pertenecer a una iglesia, a una confesión religiosa, es un acto de optimismo que yo no consigo entender, pero que quizá por otra parte envidio, ¿no? La gente que tiene tanta fe. O sea que Marco de niño o de adolescente fue mormón. Por último, creo que aquí ya voy terminando antes de hablar de la preciosa novela de Lisa Tokeshi. No sabía esto. Los humanos somos los primates que menos dormimos. Un experto en este tema, lo he leído en un largo reportaje hoy en algún periódico de los muchos que leo, dice que los humanos deberíamos dormir. Los humanos en promedio dormimos como entre 7 y 8 horas, ¿no? Bueno, este experto dice que los humanos deberíamos dormir 11 horas. Yo no podría estar más de acuerdo. Yo duermo 11 horas, a veces duermo 12 horas. Y soy feliz, me despierto contento, risueño, sosegado, relajado. Yo si duermo 7 horas,
soy un mal bicho, soy una mala persona, soy un tipo impaciente, irritable, belicoso, lleno de conflictos, no me interesa la vida, no puedo gozar la vida. Entonces, este experto dice hay que dormir 11 horas, 7 u 8 son insuficientes. Y dice, por ejemplo, vamos a compararnos con otros primates. Los grandes simios duermen en promedio 10 horas. Los lemur, 13 horas. Los tarceros, que creo que es un tipo de primate, no sé, un tipo de mono, 15 horas. Y los monos búhos, 17 horas. Así que de todos los primates, nosotros, los humanos, no dormimos más de 7, 8 horas en promedio y deberíamos dormir 11. Como los gatos duermen, amor, mínimo 12 horas al día, mínimo. Y cuando son más pequeñitos duermen hasta 16 horas al día. Eso es todo lo que quería contarles hoy. Termino entonces diciéndoles que he leído en 3 noches de un tirón esta novela sorprendente, inesperada, de una belleza perturbadora, borderline sagrada, escrita por Elisa Tokeshi, hija de 2 grandes artistas, de Luz Letts y de Eduardo Tokeshi. Bueno, es una novela tremenda, ¿no? Es una novela conmovedora, ¿no? Es una novela brutalmente honesta, ¿no? Elisa Tokeshi narra la historia de una joven en una familia más o menos privilegiada, de una joven que es, se diría, una artista extraviada, ¿no? Una artista autodestructiva. Es una novela muy conmovedora y al mismo tiempo de una belleza oscura, turbia, ¿no? Una novela que se atreve a contar la vida con todos sus conflictos, ¿no? El arte nace de los conflictos, de la infelicidad, de la desdicha, de los desajustes entre el creador y su mundo, ¿no? Y entonces esta novela en ese sentido es una obra de arte cabal, ¿no? Porque el artista se atreve a contar todos sus conflictos, ¿no? Y por tanto se atreve a recrear su vida o la vida que ella conoce de una manera honesta, genuina, auténtica, de una manera que resulta para el lector creíble, verosímil. Felicito a Elisa Tokeshi. Es una gran novela, borderline sagrada, editada por Planeta, y recomiendo mucho, sobre todo a los jóvenes que la lean. Recomiendo mucho. A mí me ha recordado vagamente, quizá, al artista extraviado, autodestructivo, ensimismado que era yo mismo, ¿no? Cuando escribí hace 35 o 40 años, no se lo digas a nadie. Felicitaciones a Elisa Tokeshi y a sus padres, a Luz Letts y a Eduardo Tokeshi, por este extraordinario logro artístico de Elisa, que yo creo que es una gran escritora y que nos promete obras tan buenas como Borderline Sagrada. No dejen de leerla, es una novela que recomiendo con entusiasmo. Seguimos.